desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, en el primer podcast que os vamos a contar el primer gran premio del campeonato de 2013. Son ahora mismo en riguroso diferido las 9:36 de la mañana. Como bien decía Osvaldo hace apenas un minuto, llevamos desde las 6:30 despiertos, con lo cual, es decir, puede que no sea hoy el podcast más coherente porque el sueño nos está atacando. Pero hemos decidido grabar ahora que todavía tenemos la carrera lista y, ¿por qué no? Pues dejarnos el domingo por la noche un poquito con nuestras familias, que de vez en cuando no viene mal. Estamos aquí, pues todos reunidos, porque incluso contamos con Agustín, alias Agustón, que normalmente, pues por motivos laborales, no puede estar con nosotros por las noches, y sin embargo, pues por la mañana sí que está. Así que es al primero que voy a saludar. Agustín, muy buenas. Muy buenas. Pues nada, nos deparó una bonita carrera esta y ahora os comentaremos. Dani, has tomado muy buena nota de todo lo que ha ocurrido, porque no ha ocurrido poco, precisamente. Pues sí. Esta mañana, al contrario de lo que pasó ayer en la clasificación, no me he dormido. Y bueno, yo creo que hay mucho que contar y creo que bueno, si la temporada va a ser como esta carrera, tenemos mucho y muy buenas cosas que contar durante todo el año, me parece a mí. Emanuel, alias One More Thing, ¿contento con la victoria de Kimi? Hola, buenas. Pues bueno, sí, contento. Y contento también en general cómo ha empezado el año. Y a Osvaldo, que es el que nos tiene ahí, pues marcando ritmo, solo le voy a permitir que diga buenos días. Hola, buenos días. Ya está, no digas nada más. Muy bien, pues entonces vamos a hacer una pausa y hablamos ya directamente de lo que ha Buenos ocurrido. días, Gerardo, que no estuve el otro día, pero hoy sí que ando por aquí. ¿Qué tal vamos? Te has conectado finalmente. ¿Has conseguido que Skype funcione? He conseguido que funcione. Bien. Buenos días a todos. El sueño ataca a todos. Nos ataca a todos, Dios sabe que sí. Pues venga, empecemos ya a hablar de lo que ha sucedido este fin de semana. Bien, normalmente tenemos a Emanuel que nos cuenta, nos resume muy bien lo sucedido en los entrenamientos libres y en la clasificación. Una clasificación además muy especial porque hemos tenido dividido. Yo creo que además el sueño nos ataca porque muchos de nosotros estuvimos ayer hasta la 1:00 de la mañana viendo la clasificación, ya que por motivos de lluvia y técnicos no se pudo realizar el sábado. Ya digo, normalmente Manuel nos lo cuenta, pero hoy se ha querido presentar voluntario Agustín, así que Agustín, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido este fin de semana, viernes y sábado? Veo que no lees el guión, pone claro que lo dice Emma, como los 4 años anteriores, así que cedo la palabra a Emma. No vaya a ser cosa que hables en este podcast y alguien te recuerde. Muy bien, Bueno, Emanuel, adelante. bueno. Disculpa. No, quiero decir, apareces de WhatsApperas y encima te asignamos algo en el guión y vas y lo cambias. Está muy feo, está muy feo. Manuel, por favor. Bueno, por favor. vamos a la cuestión. Bueno, el viernes se abría el telón y en primer término aparecía una vez más el Red Bull de Vettel, que pues eso, que el invierno no se mostraron mucho, pero ya en los primeros libres ya empezaron a destacar Vettel marcando la pauta, tanto los libres 1 como los 2. Tras Vettel pues estaban los Ferrari con Massa y Alonso, la verdad es que Massa estaba bastante entonado. Después de Ferrari pues también estaban por ahí arriba los Mercedes, y los que no aparecieron el viernes pues eran los McLaren, que la verdad McLaren ha dado un paso para atrás importante con respecto a la temporada pasada. En estos Libres 2 pues Mercedes tuvo, bueno, Hamilton tuvo un fallo, quiero recordar que algo relacionado con la suspensión o algo así, se rompió algo en el coche al final de los Libres 2 y tuvo que abandonar, y Rosberg también tuvo un problema con la caja de cambios y tuvo que abandonar, que después en la carrera pues a estos problemas de fiabilidad a Mercedes pues le han costado puntos, ¿no? Después los Libres 3 del sábado pues una vez más pues ahí estuvieron arriba, en esta ocasión Lotus de Grosjean, seguido de Ferrari con Alonso, Massa, etcétera,
que, bueno, pues previos a la clasificación, la verdad es que aquí, pues un poco marcando lo que iba a ser la clasificación después, la verdad es que no está Vettel arriba de todo, bueno, pues lo típico que suele pasar en los Libres 3, que a veces pues no consigues la vuelta destinada para marcar vuelta y para marcar el mejor tiempo, quiero decir, y pues estás atrasado, pero bueno, ya se sospechaba que los que iban a estar arriba eran los Red Bull. Y en la clasificación, pues una clasificación que fue pasada por agua, bastante agua, bueno, bastante agua. Al principio sí, bastante agua, se retrasó varias veces y al final se disputó el sábado la Q1, en la que se quedaron en la primera sesión, en la Q1, Maldonado, Gutiérrez, Bianchi, Max Chilton, Van der Garde y Pic. Maldonado, la verdad, bastante decepcionado. Le dijo casi de todo al coche, que eso no servía para conducir, y menos en agua. Y ahí empezó un poco la fiesta tras la Q1 porque empezaron a venir los retrasos, que Charlie Whiting que por la seguridad que no daba el visto bueno para que se corriera, otra vez retrasos. Se vino la noche en Melbourne y finalmente se aplazó la clasificación para hoy domingo a primera hora de la mañana, 1 de la mañana aquí en España, y finalmente sí se disputó. Se quedaron en la Q2 Hülkenberg, Sutil, Bernier, Ricciardo, Pérez y Bottas. Aquí pues un poco la sorpresa entre comillas porque ya veníamos de los viernes que Pérez se quedó fuera y afortunadamente para McLaren sí consiguió pasar Baton. Y en la Q3 décimo quedó Baton, noveno Di Resta, octavo Grosjean, séptimo Kimi Raikkonen, noveno Rosberg, quinto Fernando Alonso, cuarto Massa, tercero Hamilton, segundo Weber y pole una vez más para Vettel. O sea, empieza el año con doblete en la primera fila para Red Bull, que después la carrera sería otra historia totalmente diferente a esta de la clasificación. Una cosa con respecto bueno, al tener que hacer la clasificación en domingo y no en sábado, es que por lo que leí no era tanto un problema de la luz, o sea que sí, había un problema, pero que bueno, si se hubiera empezado, se hubiera podido disputar y se hubiera cerrado pues con poca luz pero suficiente, sino en realidad un problema de las horas contratadas a los satélites para la retransmisión, es decir, que se había contratado hasta cierta hora o no se podía prorrogar o prorrogar era pues no salía rentable y por eso se decidió moverlo también al domingo. Curioso como normalmente estas cosas estamos ahí, que si Charlie Whiting, que si la lluvia, que si porque sí, porque no, pues nos demuestra que la Fórmula 1 siempre es un poquito más compleja y que a los que no tenemos toda la información, porque somos simples aficionados, pues siempre hay cosas que se nos escapan, ¿verdad? Pero ahí le habrá caído una buena bronca por parte de todas las televisiones porque el desastre a nivel de anunciantes para las cadenas en Europa, que es donde más seguimiento tiene actualmente la Fórmula 1, es muy importante. Así que no sé yo si le ha salido rentable las pérdidas a las cadenas o haber pagado ese plus o alguna Además que solución. yo, o sea, desde aquí también hay que decirlo, para mí no era para como cancelar, o sea, para cancelar No, no, ni no. que sí, un retraso, pues vale, pero tampoco era para, bueno, lo que No, sucedió finalmente. porque además, al menos por lo que parece, es decir, la Q1 se corrió, es verdad que hubo un par de problemas, pero nada más que pues algunos alerones delanteros y un par de abandonos, pero se podía haber corrido la Q2 y la Q3, que hubiera sido más arriesgada, sí, pero que la pista estaba impracticable y que los pilotos corrían un riesgo, yo al menos no lo percibí así. A mí me hace gracia cuando dicen los pilotos, es que la pista estaba en condiciones complicadas, es que está lloviendo, ¿qué quieres? Que eso sea asfalto seco y que sea el coche se agarre como nunca, pues no, joder. Ya se supone que cuando caen 4 gotas la cosa se pone complicada, para eso hay los neumáticos que pueden ser buenos o malos, pero Eso joder, es. hay que adaptarse, ¿no? Si no, habría que ir a otro modelo como el americano, en el que no tienen nada más que slicks y en cuanto que 4 gotas paran. Pero es que de momento el espectáculo, la carrera funciona con extra de lluvia, con medios de lluvia y luego ya con los tipos de slick, con lo cual hubo un momento en la Q1 que algún piloto equivocadamente llegó a correr con los intermedios, no con los de lluvia extrema,
Con lo cual sí que había mucha agua, sí que estaba peligroso, pero esas eran las condiciones. Yo no creo que se deba parar una clasificación aparentemente por esas. Que hubiera podido haber algún accidente, pues es posible que hubiera ido algún accidente más y vimos que algún coche se salió, pero forma parte de los días que llueve. Pues estamos todos de acuerdo en que hubo ahí un problema de organización y de decisión, como suele haber con la Fórmula 1, porque al fin y al cabo, si hay millones para cobrar 30 euros por una aplicación de iPad, pero no para tener ahí un equipo de gestión que pueda tomar una decisión con contundencia en cuanto a si se corre, si se disputa la clasificación en un día, en otro, con horario, con otro horario. Desde luego, es decir, nos tuvieron a nosotros, como decía Dani, que se durmió en la clasificación, pues prometiéndonos que empezaba, o sea, prometiendo, se posterga 10 minutos, otros 10 minutos, otros 10 minutos, otros 20 minutos, luego 20 minutos y luego nada. Y la consecuencia fue, pues eso, estar ayer durante todo el día, pues con un sueño que nos podíamos haber ahorrado. En ese aspecto, la Fórmula 1 le falta bastante, ¿cómo se dice? Madurar, es decir, no están a la altura de lo que luego es el deporte. Pero bueno, al menos es mi discurso de siempre, no es nada nuevo, así que voy a cortar ya Bueno, para hablar de lo que ha sido la carrera de hoy. Una carrera, yo creo que, si la tuviera que resumir en una palabra, diría que es prometedora. Si el resto de la temporada va a ser así, promete. Y no porque yo sea alonsista y Fernando haya quedado segundo, no, sino porque hemos visto pues diferentes evoluciones que los Red Bull que dominaban, que han dominado durante las últimas 2 o 3 temporadas, no pueden dominar de momento, y eso hace que pues que haya más nombres en juego y haya más emoción. Así que a mí me ha resultado prometedora. Pero antes de opinar, lo importante es recordar para los que lo hemos visto y que sepáis qué ha ocurrido a aquellos que no lo habéis visto en la crónica de carrera. Dani, este es tu terreno. Bueno, pues como decía al principio, una carrera muy interesante y como dices, Gerardo, pues bastante prometedora. La verdad es que, bueno, nos poníamos esta mañana, a las 7 de la mañana en España, carrera por la tarde allá en Melbourne, y bueno, teníamos la pista que aún se veía un pelín húmeda, un poquito más oscura de lo normal, pero que ya no tenía problemas, ya salían todos con los neumáticos normales, slick, y que, bueno, se hablaba de que podía venir un poco de lluvia. Tampoco era algo que estresase demasiado porque de llegar esa lluvia no sería demasiado, bueno, pues demasiado problemática como lo fue en la clasificación. La salida, bueno, pues la salida tengo que decir que muy limpia. O sea, en la salida no ha habido ningún toque y, bueno, quitando eso que no era muy normal, pues sí que ha pasado pues lo que estábamos acostumbrados la temporada anterior y temporadas pasadas. Ha salido pues Sebastian Vettel sin ningún problema desde la pole. Han salido muy bien tanto Felipe Massa, que iba por el lado sucio, como Fernando Alonso. Han conseguido esquivar un par de coches en la salida, sobre todo el de Mark Webber, que salía segundo, pero que como siempre, y yo creo que este piloto pues va a tener que empezar a entrenar de una forma distinta, pues ha salido de forma desastrosa. Se ha quedado clavado como ningún otro piloto de los que han salido en primeras posiciones, pues le ha pasado. También ha salido muy bien Kimi Raikkonen y se ha visto, bueno, pues en esas primeras vueltas, como digo, pues la primera y segunda curva muy limpias, no ha habido ningún toque. Los coches, la verdad que no ha habido ninguna salida espectacular ni ninguno que se haya salido por la primera escapatoria o la segunda escapatoria. Y bueno, veíamos que Vettel empezaba a tirar en las primeras vueltas, con Massa que se había conseguido poner segundo, Alonso que se había hecho un hueco para ponerse tercero, Kimi Raikkonen se ponía cuarto, Hamilton que bueno, había hecho una salida decente, pues perdía alguna posición, quedaba quinto, y Nico Rosberg pues se ponía en sexta posición. Yo creo que estos han sido los coches que bueno, durante las primeras vueltas pues han dominado la carrera. La verdad es que Vettel habría hueco en las 2, 3, 4 primeras vueltas, pero se veía que Massa y Alonso, los Ferrari estaban yendo a muy buen ritmo de carrera, marcaban pues digamos un segundo grupito, el primer grupo perseguidor. Kimi, Hamilton y Rosberg pues se mantenían en un segundo grupo perseguidor, bastante apretados también. Y se veía que, bueno, que a partir de que el resto de pilotos pues calentaban bien los neumáticos y Vettel empezaba ya a tener algún pequeño problema, pues las diferencias más o menos se mantenían
si bien pues Vettel perdió un par bueno, iba perdiendo algo de tiempo con los dos Ferrari. Button ha sido el primero en cambiar los neumáticos, salían con súper blandos y ha puesto ya los medios, que era el compuesto más duro que teníamos para la carrera de hoy. Y bueno, ha sido pues el primero en entrar y venía un poco por detrás, un poco perdidos los McLaren, que no han tenido pues un buen inicio de campeonato como un buen final habían tenido la temporada pasada. Vettel, como decía, pues ha estado teniendo problemas con sus neumáticos, ha visto pues como los Ferrari, si bien no era capaz de abrir distancias, los Ferrari era todo lo contrario, estaban consiguiendo reducirle espacio, y era su compañero de equipo un poquito más tarde, a vuelta 6, quien, bueno, pues un poco pues intentaba cambiar la estrategia también, cambiando neumáticos, buscando pues darle un poco de datos a su compañero de equipo pues para saber cómo van esos neumáticos que todavía no habían puesto el alemán, y que bueno, veíamos que en este grupo pues Kimi también iba muy fuerte, se empezaba a sacar de medio a los Mercedes. Los Mercedes parecía que iban a mantener una estrategia un poquito más conservadora, ir un poco más despacio, hacer una parada menos que los rivales, porque ya apuntaban a 3 paradas, y bueno, pues ellos parece que iban a 2. En la vuelta 8, pues Vettel, pues ya los neumáticos no le dan tregua, necesita cambiarlos, pasa Massa a ser primero, que bueno, cambia la siguiente vuelta, pasa Alonso a ser primero, Massa sale por detrás de Vettel, y en la vuelta 10, pues el tercero de los que iban en cabeza, que en este caso iba liderando, pues Alonso, se mete también a cambiar neumáticos. Kimi, que podía haber intentado pues hacer una vuelta más para ganarle terreno a Alonso, también entra. Y bueno, después de este pit stop, las cosas siguen como estaban. Vettel vuelve a recuperar primera posición, Massa segundo, Alonso tercero y Kimi cuarto. La vuelta 13, estirando los neumáticos, entra Hamilton. La 14, estirando también, entra Rosberg. Como decía, los Mercedes intentaban ir a una estrategia más conservadora. Y bueno, en todo este juego, pues entre cambiar y no cambiar, el que iba liderando, aunque de forma ficticia, algo virtual, era Adrián Sutil, que se metía con el Force India en esas primeras posiciones, y que, bueno, la verdad es que el coche le ha respondido bastante bien, ha conseguido, si bien no ser el más rápido, sí poner en complicación a todo aquel que lo tenía que adelantar, y que bueno, que se ve que la velocidad punta del Force India pues le ha ayudado bastante a estar ahí arriba y hacer algo de trenecito. En la vuelta ya cerca de la 20, Mark Webber ha hecho el segundo cambio bastante temprano, ¿no? Porque, bueno, le quedaban muchas vueltas y parece ser, bueno, tenían que ir a una estrategia más corta. Sutil, bueno, seguía sin hacer su primer cambio, cuando ya Fernando pues intentaba también hacer un cambio de estrategia, intentar ir pues a un cambio antes que sus rivales directos, que Vettel, que Massa. Y bueno, en la vuelta 22, visto el cambio de Fernando, Sutil pues se mete ya en boxes a cambiar por primera vez neumáticos. Vettel entra también a cambiar, esta vez por segunda vez. Bueno, algo más, como digamos, un poco más forzado por la situación de que se le estaban degradando, no por el hecho de, como Sutil, que ya le iba tocando. Y bueno, la verdad es que tras el cambio tenemos un interesante adelantamiento de Vettel a Sutil. Massa es el único que continuaba en pista. Ha continuado 2 vueltas más que sus rivales directos. Bueno, algo que después al final de la carrera pues ha estado un poco descontento, ¿no?, con la estrategia. En este tiempo pues Kimi ha sido el que ha aprovechado para ponerse en primera posición. La verdad es que iba un poco de tapado, y en este momento pues se destapaba el hecho de que él estaba conservando mejor los neumáticos que cualquiera de los rivales, y entonces pues ahí estaba en una no tan virtual primera posición. No sabíamos si llegaba a ir a dos paradas, pues podía ser que fuera primero, y si tenía que ir a 3, pues tenía que pelear esa primera posición que tenía en ese momento. Hamilton y Rosberg se intercalaban entre los que habían cambiado ruedas, Alonso, Vettel, Sutil y Massa. Y bueno, pues en este momento, a partir de la vuelta 25,
había alguna predicción de lluvia para los próximos minutos. Y en esto, bueno, dos abandonos destacables. Pastor Maldonado en la vuelta 26 pues se salía y se quedaba encallado en la Puzolana. No había forma de sacar el coche, con lo cual tuvieron que sacarlo con la grúa, tuvo que abandonar. Rosberg, pues con problemas mecánicos, una vuelta más tarde, tiene que abandonar también. Y en la vuelta 29, bueno, teníamos algunas gotas de agua, que bueno, la verdad es que podían presagiar un cambio de estrategias, que la carrera volvía a tener un tinte loco, pero no, se ha mantenido sin llover, han caído simplemente un par de gotas. La vuelta 32, Fernando pues daba buena cuenta de Hamilton, que la verdad es que el piloto británico iba un poquito más conservador, intentando pues cambiar un poco la estrategia para ver si así pues sacaba un poco más rendimiento del Mercedes, que no estaba siendo pues bueno, no estaba haciendo una buena carrera como el Red Bull de Vettel, los Ferrari o el coche de Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen en la vuelta 34 hace su segundo cambio de neumáticos y que bueno, pues ya se hacía ver pues que con el stick que había hecho del primer cambio iba a ser su último cambio, le podía dar exactamente para el mismo número de vueltas y que parece ser pues que ya se destacaba que él iba a ir a una estrategia distinta, a 2, mientras que el resto sí que tendrían que ir a 3. Salía por detrás de Massa al hacer el cambio, pero bueno, estos pilotos que iban a 3, Massa cambiaba la vuelta 37, Vettel necesitaba un cambio en la vuelta 38, Alonso también cambiaba en la 39, y este era el momento en el cual pues ya teníamos, digamos, una clasificación más real que virtual, en el cual pues Fernando Alonso salía detrás de Kimi, con Vettel por detrás y Massa en cuarta posición. Hamilton también cambiaba los neumáticos, con lo cual se iba un poco para atrás, y que bueno, veíamos que en estas últimas vueltas como Fernando atacaba a Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen tenía a Adrián Sutil en una primera posición virtual, y allá a por él iban. Y bueno, Kimi pasaba a Sutil sin ningún problema, Fernando también quitaba a Sutil de en medio. Sutil que bueno, necesitaba cambiar neumáticos porque su estrategia de ir un poco más largo que los demás no le permitía ir a por las 3, o sea, no le permitía ir a por los dos cambios, como había hecho Kimi. Tenía que ir con la misma estrategia que los siguientes clasificados, con lo cual pues perdía posiciones con ese cambio. Teníamos pues a Fernando intentando alcanzar a Kimi durante estas últimas vueltas, Vettel y Massa pues persiguiendo a Fernando y a Kimi, pero finalmente bueno, pues no ha habido demasiados cambios en estas últimas vueltas, salvo Hamilton y Webber, que conseguían adelantar a Adrián Sutil, que tan buena carrera pues había hecho al principio, y en las últimas vueltas pues teníamos todo seguía como habíamos salido del último cambio, ¿no? Hemos tenido pues a Kimi Raikkonen llegando en primera posición. Fernando Alonso pues llegaba un poquito por detrás, a unos 12 segundos. Sebastian Vettel pues mantenía la tercera posición a 22 segundos. Massa pues a 33, llegaba en cuarta posición. Ya un poquito más atrás, Lewis Hamilton a 45 segundos, seguido bastante próximo de Mark Webber a 46. Ya un poco más descolgado, pues entraba séptimo Adrián Sutil a 65 segundos, a 68 Pol Di Resta, a 81 segundos entraba Jenson Button con el primero de los McLaren, y Romain Grosjean pues a 82 segundos, pegadito a Jenson Button, entraba en décima posición. Pues muchas gracias. Como siempre, una crónica completa de una carrera que yo creo que ha sido bastante entretenida y que ha tenido como protagonistas pues a varios. Es decir, tanto Sebastián Vettel al principio, Fernando Alonso, Felipe Massa, y por supuesto luego ya Adrián Sutil, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton. Una carrera disputada, una carrera pues bonita de ver. ¿Qué pensáis los demás? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que como inicio de temporada, ¿no? Como abreboca, ha sido una carrera muy buena, con, digamos, bastantes puntitos que destacar. Yo empezaría con un poco la decepción de lo que ha sido McLaren, que realmente ha tenido un fin de semana ciago.
tanto en clasificación como en carrera. Realmente los manglares han estado desdibujados y yo diría que eso ha sido, por lo menos en lo personal, la decepción de este inicio de temporada. ¿Qué más podría yo destacar de la carrera? Ferrari, yo creo que Ferrari ha estado muy bien, tanto y muy bien en carrera. Quizás, digamos, en clasificación. De hecho, yo hoy en la madrugada, cuando veíamos la clasificación, yo decía, bueno, nada nuevo bajo la lluvia de Australia y de la Fórmula 1, porque todo parecía que iba a ser un calco del año pasado, con Red Bull dominando la clasificación y Ferrari un poco a remolque, pero realmente en carrera Ferrari ha demostrado que el inicio de este año es prometedor. Y no solo el ritmo en carrera, sino yo diría que la estrategia, porque la estrategia de Ferrari ha estado muy bien. Si bien no le ha dado para ganar la carrera, pues le ha dado para lograr un segundo y un cuarto puesto, que no está nada mal viendo como los comienzos de años anteriores, ¿no? ¿Qué otra cosa destacaría yo? Destacaría Force India, que ha estado muy bien en este inicio de temporada, en esta carrera de Australia. Yo creo que los Force India han dado guerra, han mostrado una velocidad punta interesante y bueno, habría que ver cómo siguen evolucionando. Mercedes, yo diría un poco más de lo mismo que en años anteriores. Un Lewis Hamilton que se estrena bien con un quinto puesto, que no está mal, pero que también hay que seguir de cerca. ¿Y qué más? Bueno, y Lotus, que digamos, tenemos a Kimi de vuelta ganando una muy buena carrera del finlandés, pero por otro lado vemos a Grosjean que logra un 10º puesto que no nos da luces de qué puede ser o cómo podría evolucionar Lotus en lo que resta de campeonato. Pero por lo menos este comienzo sabemos que el coche no va mal y no degrada neumáticos, que puede ser un punto importante este año. Así que, y Red Bull, bueno, muy bien en clasificación. El ritmo en carrera no está bien. Pero como el año pasado, yo creo que el año pasado también Red Bull no empezó bien y yo en su momento dije que había que ser cautos con Red Bull porque digamos que tiene un equipo muy poderoso y la temporada es muy larga y yo creo que me voy a reafirmar este año diciendo exactamente lo mismo. Es cierto que lo que hemos visto en carrera de Red Bull no es bueno. El hecho de que degraden tanto los neumáticos es un punto a tener muy en cuenta, pero es Red Bull, son los campeones, tienen 2, 3 años en un nivel excelente. Así que hay que ser cautos. Obviamente no han empezado bien, pero yo para nada descarto ni a Vettel ni a Red Bull y cómo puedan progresar este año. Y finalmente yo destacaría los novatos de esta temporada, digamos todos los nuevos pilotos de este año, todos han terminado. No ha habido retiros por parte de ningún novato y yo creo que eso está interesante. Y bueno, y una carrera muy limpia, no ha habido ningún tipo de accidentes, digamos choques nada de esto. Así que en general una muy buena carrera, muy prometedor se ve el campeonato y bueno, hay que ver si en la próxima semana en Malasia la parrilla y los resultados se mantienen un poco o si divergen mucho para seguir viendo qué nos puede esperar. Pues yo primero lamentar que Nico Hülkenberg no pudo salir a la carrera, no ha podido dar ninguna sola vuelta porque con un problema del combustible de su Sauber, fue una lástima, salía un 10º y ni una vuelta ha podido dar. Y después también destacaría a los Force India, en especial a Sutil, que la verdad la primera parte de la carrera bastante bien, ha estado ahí aguantando. En una parte de la carrera que quizás ahí fue donde Kimi consiguió la, pues la ventaja suficiente para después acabar ganando, que fue cuando Sutil iba por delante de Vettel, Alonso, Massa y detrás Kimi, ¿no? Que les fue cogiendo poco a poco. Y ahí Sutil lo aguantó muy bien a Vettel y después la verdad es que pues después tanto Alonso, Vettel, Massa pues lo fueron adelantando, pero aún así para volver a entrar otra
tras un año sin correr, pues la verdad que está bastante bien para él, que además ha quedado por delante de Paul Di Resta, que debe andar con ojo Paul Di Resta porque a las primeras de cambio ya le han bailado ahí y que tiene que estar pendiente porque el año pasado también Hulkenberg le dio bastante la lata a Di Resta y el anterior también sutil a Di Resta, o sea que Di Resta digamos que es muy constante, pero los resultados destacables digamos que se los lleva el compañero, ¿no? Y después también destacar por la parte de abajo a Jules Bianchi. Si en años anteriores yo de la parte de atrás destacaría a Kovalainen, yo creo que Bianchi y Marussia va a ser el que destaque ahora que no está Kovalainen, porque tanto Pi como Van der Garde los veo bastante verdes. En los libres y en la clasificación, tanto Pi como Van der Garde, pues es verdad que las condiciones no eran las más adecuadas, pero se llevaron los alerones delanteros unas veces y bueno, pues si en estos equipos vale la pena ir un poquito más lento y no destrozar el coche. Y después Williams, pues también destacar que el paso atrás, junto con McLaren que antes comentaba Osvaldo, el paso atrás que han dado, sobre todo McLaren, que pues es evidente que han dado un paso atrás muy importante, pero sabiendo que es McLaren, pues igual Malasia, bueno, igual Malasia no, porque es muy pronto, pero quizás en China ya estén ahí dando la lata en las primeras posiciones y en Williams pues me temo que ahí les va a costar igual toda la temporada, aunque es muy pronto para hablar y sí es cierto que lo que sí que se ve digamos que las cosas pueden cambiar muy rápidamente y eso de que, por ejemplo, ahora decir que Kimi va muy bien y no degrada, pues igual lo ha hecho perfecto en este Gran Premio. Igual vamos a Malasia y le degradan los neumáticos que eso mete miedo y la cosa se va al revés. Al menos, pues, lo que se suponía, ¿no? Que hay un baile ahí con los neumáticos, la temperatura, cada coche, etcétera, que es un galimatías ahí puede cambiar la situación rápidamente. Cierto es es decir, el campeonato acaba de empezar y lo que hemos visto hoy, pues no va a ser ni mucho menos la situación, o no puede no ser ni mucho menos la situación que vamos a ver en el Gran Premio, en el último Gran Premio del campeonato. Es decir, todas las evoluciones están por llegar, por empezar. Entonces, la situación actual y tal y como ha comenzado promete, pero bueno, es decir, Red Bull no se va a quedar parado, McLaren ni muchísimo menos, y luego pues tanto Renault como Ferrari pues tienen ahí el desafío de saber evolucionar bien los coches. En ese aspecto pues vamos a tener que ver. ¿Quién más quiere añadir algo? A ver, yo creo que el tema de la degradación de neumáticos que comentaba ahora Emma, sí que es verdad que es un poco pronto para sacar conclusiones, pero es muy llamativa lo que ha comentado Osvaldo, como un Kimi Raikkonen gana la carrera con claridad y gracias a ese cuidado de neumáticos, y al mismo tiempo su compañero de equipo pues llega un minuto y pico después que él, justito al 10º puesto. Lo que nos queda por ver también en Lotus, que ayer quedó totalmente desdibujado por el tema de la lluvia y hoy pues también, es el tema de cómo van a calificar. Si califican lo mal que calificaron el año pasado, sobre todo Raikkonen, lo tendrán difícil para mantener esa posición. Pero si clasifican dentro de unas posiciones, bueno, pues eso, en torno al 5º para arriba, serán una opción al campeonato. Porque, desde luego, también, como ha comentado Osvaldo, el tema de los McLaren tan atrás, tan pillados por esa clasificación rara que hicieron con Pérez y con Baton, que le ha costado un montón mantener ritmo, se les ve un paso por detrás grande, incluso por detrás de Mercedes, que aunque con los problemas habituales, por lo menos está ahí. Entonces, es verdad que Ferrari está bien, como decían. Es verdad que los Red Bull no tienen, en principio, ese paso por delante solamente en clasificación, pero en carrera les cuesta mantenerlo.
Y lo que plantea es un campeonato a 18 carreras vista, pues para mi gusto muy interesante, porque sabemos que McLaren mejorará, sabemos que Red Bull mejorará y sabemos que Ferrari también estará ahí mejorando. Con lo cual empiezan todos muy juntitos. Es verdad que las ruedas también nos están marcando y yo creo que para primera carrera muy muy buena. Luego, por otro lado, decir que yo fui muy crítico en el último entre boxes con Massa y la verdad es que la carrera de hoy ha sido una carrera de la que se espera de un piloto de Ferrari, que lo único que le ha penalizado para llegar en ese cuarto puesto ha sido el cambio primero de ruedas de Alonso, que lo han hecho, pues eso, adelantándose no solo a él, sino también a Vettel, y es lo que ha conseguido fijarle en esa posición y mantenerla hasta el final. Estrategia esta de la cual terminó bastante escabriado más, hay que decir, ¿no? Hombre, sí, a toro pasado, realmente Alonso hizo la parada en el momento justo y ganó el tiempo suficiente para ganar esas posiciones. Y Massa lloraba y decía, pero si es que justo he perdido 2 posiciones, que son eso, pues Alonso y Vettel, que iba delante de ellos, y que si le hubieran parado a él en vez de a Alonso, pues estaba ahí. Pero bueno, es verdad que fue un riesgo y ahora, visto lo visto, pues dices, es que esto, cuando te salen bien las cosas, pues muy bien, y cuando te salen mal, pues muy mal. A ver, creo que tenían que optar por uno de los 2 pilotos, que en este caso han optado por Alonso y pero aún así, que sigue siendo el capitán, o pero, sea, pero no aún le demos así, vueltas. Massa yo creo que debería estar contento porque en clasificación ha quedado por delante de Alonso, que Alonso cuando le pregunta, tampoco le Tampoco le gustó gustó. ese detalle, aunque fueran por 3 milésimas, no le gustó nada que Massa quedara por delante y yo creo que Massa, si sigue en este nivel, es lo que tiene que hacer, chinchar un poco a Alonso para que Alonso pues vaya mejor, las cosas como son. Joder. Tampoco que se maten, evidentemente, pero digamos que no sé, Alonso ganaba con la gorra y no, que ahora que le cuesta un poquito más, ¿no? Y más importante para Ferrari. ¿Hace cuántos años que no estaba liderando, aunque sea la primera carrera, liderando el campeonato de marcas? Hace muchísimos. Pues bueno, nos podemos tirar aquí a estadísticas hasta, yo qué sé, 2007, 2008, por ahí. Una cosa así, la verdad. Pensar que es la primera carrera, no hay que ni tirar las campanas al vuelo porque veamos que Ferrari le está haciendo bien o que Massa está en un nivel o que Alonso también o Kimi puede animar el campeonato, pero sí deja las claras que va a estar complicada la parte de arriba, que va a haber un campeonato muy abierto y que las gomas van a influir muchísimo. Ahora estamos hablando de que conservan las gomas los Lotus, pero igual cuando vengan los neumáticos duros, pues igual es que le cuesta darles temperatura a esos neumáticos. O en otro asfalto igual no consiguen grip y pierden muchísimo tiempo. Vamos a ver, la primera carrera, ¿cómo se dice? Un fin de semana complicado para todos los equipos por tanto cambio con el clima, adaptarse a los neumáticos y todo es nuevo. Promete. A ver la próxima semana ya en Malasia, a ver si podemos sacar un poco más de cómo está en cada equipo y ver cómo continúa esto. Yo solo añadir que al hecho de que sí, parece que los neumáticos este año pues van a ser un poco decisivos, pero va a haber ahora va a ser más importante la variable del piloto. Ya no es nada más que sí, bueno, tenemos unos neumáticos que van a dar mucho juego y cómo el coche degrade o no, o de mejor o peor manera los neumáticos, pero entonces ahí entra en juego también las manos de los pilotos y yo creo que ese va a ser un factor quizás mucho más importante este año que en años anteriores y ahí también va a haber, ahí se va a notar también un poco la diferencia entre esos 2 factores, coche, neumático y luego las manos del piloto en cómo hacer balance de esos 2 factores, ¿no? Y otra cosa,
Este fin de semana, lo que decía, que había sido un poco complicado y tenemos que tener en cuenta que hay que ver en la próxima carrera o en las futuras carreras cómo evoluciona Williams, porque este fin de semana realmente no se ha visto, y Sauber tampoco, porque Nico ya si no dio la primera vuelta, qué podía hacer o cómo puede participar en las carreras. Veremos, porque también McLaren me decepcionó el papel de los dos McLaren. Pensaba que iban a estar un poco detrás, pero creo que se han caído mucho. Que los adelante ya Force India las primeras de cambio. A ver, sobre todo más que nada por Jason Button. Igual Pérez aún se está haciendo el coche, pero Button ya lleva unos años conduciendo el coche. Entonces, a ver, yo creo que Williams y Sauber van a terminar cogiendo un poco más de ritmo. Decían que el Williams también, lo de siempre de los neumáticos, que conservaban bastante bien los neumáticos y podían participar más o hacer menos paradas y estar un pasito más arriba en ese sentido. A ver, me remito a Malasia, a ver cómo va esto. Algo también importante, yo destacaría es la fiabilidad en el caso de Mercedes. Cuidado con la fiabilidad en el caso de Mercedes porque los fallos se pagan caro y si encima son fallos de fiabilidad, les pueden pasar factura si quieren luchar por algo. Rosberg ya ha tenido dos problemas este fin de semana. Uno le ha costado la carrera, que bueno, tampoco era espectacular, pero oye, iba a sumar unos puntos importantes si quiere estar ahí, ¿no? Y Hamilton, pues es cierto que chocó en los libres, y etcétera, pero ya ha fallado en la pretemporada los frenos. Aquí también, pues eso, le falló, se le rompió algo en el coche y se salió en los libres. O sea, cuidado con la fiabilidad de los Mercedes porque de los de arriba, McLaren más o menos la fiabilidad la tiene. Ferrari, pues también. Lotus, Renault, pues sí, es verdad que en pretemporada tuvieron algún problema con alguna caja de cambios, pero pues al final ya han conseguido una victoria y están ahí, ¿no? O sea que los de arriba, el Red Bull también de fiabilidad, por lo que parece, digamos que ese sector, una vez solucionado el tema del alternador KERS, lo tienen, parece ya consolidado, ¿no? O sea, los que fallan aquí son el Mercedes. También podríamos hablar un poco de media tabla para abajo y de lo desdibujados que han estado los Sauber y los Williams, ¿no? Como, bueno, yo tenía ganas de ver y lo comenté, esa disputa entre Pastor Maldonado y Valtteri Bottas. Y bueno, pues la mala suerte de Maldonado y demás, pues no hemos visto mucho en carrera. Y sí que vemos que, por ejemplo, están incluso por detrás de los Toro Rosso, cosa que el año pasado no ocurría. Y esperemos que sea pues un principio de temporada un poco complicado y que la cosa se recupere porque la verdad estaban muy, muy atrás. Yo creo bueno, había unas declaraciones de Pastor diciendo que con Williams ahora mismo se ha vuelto 2 años atrás. Y es preocupante ahora mismo el nivel que puede ofrecer Williams, que el año pasado nos había dejado pues a finales de temporada pues una sensación bastante buena de lo que podían ser capaces de conseguir si evolucionaban ese coche. Pero ahora mismo pues tienen que revertir todo lo que han hecho y no sé, es decir, no sé qué Williams nos vamos a encontrar este año, si el Williams de hace 2 años, que era ese coche tan difícil de conducir, o el coche pues más prometedor con el que Pastor Maldonado incluso llegó a ganar en Barcelona. Ahí no lo sé. Bueno, claro, solo tenemos la mitad, ¿no? Solo ha podido competir un coche de Sauber y yo creo que todavía no tenemos ni siquiera datos suficientes, ¿no? Para evaluar hasta qué punto es competitivo, porque además era la primera carrera de Esteban Gutiérrez y no sé hasta eso, no sé cuán competitivo es este piloto en su primer Gran Premio como para poder juzgar el nivel al que al que podemos situar ahora a Sauber. Bueno, pero si sirve de algo, podemos decir que de los novatos fue el que obtuvo mejor posición, que ha llegado de 13º. Así que, vamos, puede ser que no, que podamos ver a Sauber un poco o mejorar un poco en las carreras que vienen, ¿no? Hombre, destacar también a Bianchi, con el Marussia ha doblado a los dos Caterham. Es decir que, hombre,
llegó primero Esteban Gutiérrez, pero tampoco el papel de Bianchi con un coche de los más modestos de cola del todo. Ha mejorado no solo a su compañero, que también es novato, sino al equipo rival de cola. Sí, y lo que comentas tú, la cola, aunque echemos en falta RT, se pone interesante porque quizás también Marussia ha quedado mejor y sobre todo Bianchi por una estrategia a 3 paradas mientras los Caterham han ido a 2 y quizás eso lo han penalizado. Pero ahí tenemos una disputa grande y en esa disputa sí que podemos ver, pues eso, un futuro piloto en un equipo grande. Y se me ocurre Bianchi por haber sido, por ejemplo, de la escuela de pilotos de Ferrari. Bien, pues yo no sé si tenemos algo que añadir, si Manuel tiene un One More Thing o podríamos pasar adelante porque tenemos que guardar unos minutos para el Gran Premio de Malasia, que recordemos que va a ser la próxima semana. Ahora mismo, pues la clasificación en cuanto a pilotos es la que ha comentado Dani, es lo que tiene el primer Gran Premio, que la clasificación general coincide con la de la primera carrera, pero solo por recordar las primeras posiciones, Kimi Raikkonen está con 25 puntos liderando y luego tenemos pues a Fernando con 18, Vettel con 15 y Felipe Massa con 12, Luis con 10 y ya luego Mark Webber con 8. Force India ocupan el séptimo y octavo lugar, 6 y 4 puntos, y luego un McLaren, 2 puntitos nada más, y el otro Lotus, 1 punto de Romain Grosjean. Entonces, bueno, ahí queda ahora mismo un campeonato de pilotos pues todavía muy verde. El que ya tiene algunos puntitos más y aún así sigue verde es el de equipos, con Ferrari liderando. Yo creo que, como alguien ha dicho antes, hacía muchos años que no veíamos esto. 30 puntos, Lotus Renault 26, Red Bull 23, Mercedes 10, Force India 10 y luego McLaren 2. El resto de equipos pues está sin puntos. En cuanto a la porra que hicimos, Dani, ¿cómo hemos quedado? Pues la tónica de las últimas 4 temporadas, mal. Osvaldo dijo que quedaba primero Button, segundo Vettel y tercero Raikkonen. Eh, ha fallado entonces en todas las posiciones. Emmanuel es el que más ha acercado porque ha dicho que ganaba Raikkonen. Lo que pasa es que ha vuelto a poner ahí a Jenson Button, en el cual, pues como vemos, se han depositado bastantes esperanzas que no han tenido sus frutos. Y ha puesto, bueno, a Alonso de tercero. Gerardo, tú pusiste a Alonso, poco le ha faltado, pero también hemos fallado. Hamilton segundo, el de Mercedes pues ha quedado un poco más retrasado. Y Webber tercero, poquito más retrasado también que Hamilton finalmente. Y yo lo que hice fue poner la clasificación al revés. Puse Vettel de primero en vez de tercero, Alonso lo puse de segundo, que es lo único que ha acertado, y Raikkonen, que lo puse de tercero, ha quedado primero. Con lo cual, pues podríamos decir que Emma es el que más ha acercado, acertando en la primera posición. En cuanto a la porra, pues en la que participáis todos, en la del blog, bueno, resumiendo, clasificación general y de la carrera, tenemos en primera posición a R. Jaime con 172 puntitos, Decorados con 168, Luife con 165, Álvaro GP con 160, Michael 1980 con 159, Tendido 7 con 156, Chic con 154, Emmanuel con 153, Vapuleto con 152, Yurgi con 152 también, cerrando el top 10. La clasificación general, obviamente, pues como la de pilotos, las mismas posiciones. Bien, pues hablando ya de lo que va a ser el Gran Premio de la semana que viene, Malasia, no tenemos que esperar mucho para volver a madrugar, van a ser 2 fines de semana consecutivos de madrugones y recordemos que Malasia también, es decir, no es que nos espere con un clima seco, agradable y previsible, sino que también podemos tener de todo como ha ocurrido en los últimos años. Nos vamos a encontrar con los primeros entrenamientos a las 3 de la mañana de la madrugada digamos, del jueves al viernes. Y los segundos a las 7 de la mañana, una hora muchísimo más amigable en esa madrugada, ya digo, en la mañana del viernes, El sábado los entrenamientos los tendremos a las 6 de la mañana, nuevamente en la madrugada del viernes al sábado, y la clasificación a las 9 de la mañana, bien, ya nos podemos desayunar, podemos ser personas, y la carrera el próximo domingo es a las 9 de la mañana
en el Gran Premio de Malasia. ¿Qué podemos decir en cuanto a DRS Dios mío, en cuanto a DRS y neumáticos? Pues los neumáticos van a ser los duros y los medios, que aquí no hay salto de gama, pero bueno, en teoría son la misma gama que el año pasado, pero ya sabes que son más blandos de partida toda la gama, con lo cual a ver qué pasa en Malasia, si hay calorcito o llueve, eso ya ha- habrá que verlo. Y el DRS, pues en Australia aquí no hubo ningún cambio con respecto al año pasado, pero en Malasia sí que lo va a haber porque va a haber, como ya comentamos al principio de año, dos zonas de DRS que van a ser en la contrameta y en la meta, y faltará decir si va a haber, que no lo sabemos aún, si va a haber una zona de detención o va a haber dos. Yo supongo que igual hay dos zonas de detención, supongo, porque al ser en contrameta y en meta, pues igual hay dos zonas de detención. Yo apuesto por lo contrario. Yo creo que van a hacer como en esta. Van a dejar una a principio de la contrameta y, y ahí luego, después de la curva esa tan cerrada, van a dejar que se peguen lo que hayan hecho en la primera. Cosa que será, para mi gusto, sería más entretenido que hacer dos zonas. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Yo también espero que hagan como hoy en Australia y simplemente se limiten a una sola detección y los dejen correr ahí digamos, en esa zona de redes largas, si podemos decirlo de alguna forma. Bueno, pues dentro de unos días tendremos la respuesta y el domingo podremos ver si hay una o dos zonas de detección. Pero bueno, es decir, las zonas de DRS son tanto en la recta de meta como en contrameta, es decir, vamos a tener ahí dos rectas muy largas para poder disfrutarlo. Vamos a ver qué adelantamientos nos trae. Llega el momento de la porra. Yo lo dejo claro ya directamente. Alonso, Vettel, Massa, Ferrari, y con un Red Bull por ahí en medio. Dani, ¿tú dices? Pues yo la semana pasada pues dije que iba lo seguro con Vettel de primero y esta semana pues visto lo visto voy a poner a Alonso de primero, que yo creo que se lo ha ganado. A Kimi Raikkonen lo voy a poner de segundo porque yo creo que después de la vuelta que ha hecho a la Fórmula 1 ya este año ya tiene hambre de ganar y va a estar ahí dándolo todo. Y bueno, Vettel que no podía ser menos que estar ahí arriba. Pues yo voy a apostar por Alonso, Raikkonen y Hamilton. Pues yo voy a apostar por Alonso, Massa. Creo que va a haber doblete Ferrari y me voy a arriesgar. Y de tercero estaba dudando entre Vettel y Raikkonen, pero bueno, yo apuesto por Kimi, que creo que es un crack y va a estar aquí, por lo menos las primeras carreras, va a estar dando mucho que hablar. Bueno, como veo que las combinaciones se achican, yo diré Alonso, Raikkonen, Button. Pues yo apuesto más o menos como la carrera de hoy, Raikkonen de primero, Alonso segundo y metemos a Hamilton para ver si anima un poco esto y baja un poco a Vettel. Es curioso que todos, excepto Agustín, pero bueno, no cuenta, hemos colocado a Fernando de ganador. Yo creo que nunca habíamos tenido una porra en la que 5 personas pusieran a Fernando de ganador. Todo un desafío ahora, a ver si se cumplen las expectativas que hemos depositado en Alonso. Bueno, es lo que veremos dentro de una semana y podremos comprobar si nos hemos equivocado o no, que normalmente es que sí, pero en este caso espero que sea que no. Bien, hasta aquí esta entrega de Desde Boxes, una entrega matutina, con la carrera todavía fresca, con el sueño en nuestros ojos, pero que hemos querido contaros lo que hemos vivido, disfrutado y compartir con vosotros, así como esperamos ahora que vosotros compartáis con nosotros en todas las formas que podéis escuchar y opinar y, ¿cómo se dice? Conversar con nosotros. Nuestros compañeros ya se la saben de memoria, así que les dejo a ellos. Yo me retiro, os doy las gracias por habernos escuchado y bueno, en una semanita estamos aquí. Hasta la próxima. Yo también, pues que esté muy bien. Ha sido un inicio prometedor y esperemos que el campeonato a lo largo de este año, que son muchas carreras, pues se mantenga así y no haya bajón y que la adrenalina esté constante y bueno, en una semanita veremos si eso se cumple o no, por lo menos en este tramo inicial. Por mi parte nada más, que esté muy bien. Recordarles que
tenemos presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes y pinchan ahí en me gusta. Que estén muy bien, chao. Y también nos podéis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes y también en Google Plus, ahí nos podéis buscar por desdeboxes. Y si queréis hablamos un poquito de lo que va pasando en esta primera carrera de Melbourne y de lo que vamos a esperar para Singapur, para Malasia. Y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera. Sabed que el sitio de referencia es este año, hemos cambiado, es más fácil, más corto, más rápido, como la Fórmula 1, desdebox.es. Ahí está toda la información, el post que acompañará este episodio, la porra, somos muchos los que hemos empezado. Ánimo, nos vengáis abajo a hacer la apuesta antes de ese sábado a las 9 de la mañana y nos vemos os oímos, mejor dicho, en una semana. Nada, y que la Fórmula 1 ya ha empezado, ya el olor de gasolina ya está en el ambiente y nada, si queréis enviarnos cualquier mensaje, cualquier comentario vía correo, desde boxespodcast@gmail.com y ahí os atenderíamos. Hasta la semana, un saludo. Bueno, y como bien decía Jorge, no os olvidéis de la porra, no os olvidéis de escucharnos el próximo fin de semana. Y bueno, este mes pues aquí vamos a estar todos los fines de semana y que esperemos que estéis con nosotros. Un saludo y hasta luego. En Desde Boxes llevamos 4 años disfrutando de la Fórmula 1. Intentando trasladar en un podcast la emoción de las carreras. Y tras grabar nuestro podcast número 150, hemos decidido grabar esta pequeña promo. Si te gusta la Fórmula 1, te invitamos a seguir la temporada 2013, nuestra quinta temporada, Gran Premio tras Gran Premio. Nos tienes en iTunes, iVoox y por supuesto en desdebox.es. Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 por y para aficionados.